Hola, ¿qué tal, gente? Y continuamos con la parte 3 de las herramientas de finanzas personales. Dirán, oye, José, pero ¿por qué estamos en la parte 3 si tú dijiste que íbamos a hacer un video de IA y un video de esto? Pues básicamente porque está pegando mejor estos videos, seamos sinceros, la gente le está interesando y la verdad a mí me tiene mucho más enganchado. Este video es la segunda vez que lo grabo y lo voy a hacer muy didáctico por primera vez o por segunda vez ya. Voy a yo enseñar lo que aprendí en esos 40 minutos que no se grabaron, gente, así que estén muy atentos porque se los voy a resumir prácticamente todo. ¿Listo? Van a haber muchos cambios, pero vuelvo y repito, ahí sí no hay mucho que pueda hacer, gente, porque justo terminé de grabar, ya estaba despidiéndome y cuando me doy cuenta el micrófono no estaba funcionando. Entonces, miren, lo que hicimos básicamente es muchas cosillas. Lo primero que es muy importante saber es que estábamos viendo el tema de Takinter. ¿Listo? Takinter es el módulo que estamos utilizando, uno de los más famosos, para hacer el tema de las interfaces. Que dirán, oye, ¿cómo así, José? Cambió toda esta interfaz así. Tranquilos, tranquilos, te lo voy a mostrar cómo hice estos pequeños cambios. Lo primero que tienes que saber es que le añadí básicamente esto de acá. ¿Listo? El root geometry. Que antes, si ustedes se dan cuenta, voy a pasarlo a 1080. Esto lo que hace es que ejecuta y le mete todos los estilos a básicamente la pestaña. Miren que se abre prácticamente en grande y ahora la cambia a 1080 por 1080. Entonces cuando le dé ejecutar, pues miren que se abre más o menos en 1080 por 1080. En este caso lo puse en 1920 porque con 1920 pues se abre toda la pestaña, aunque bueno, eso puede modificarse, pero miren, ahí nos abrió toda la pestaña de una vez. ¿Listo? Entonces, bacano, bacano por ese lado. Lo segundo que también es que yo sé que lo están viendo y es esto. Utilizamos el root configured BG, que esta es una forma como que utiliza el tag inter, que significa background, ¿listo? Y que está en light blue. ¿Listo? Por eso es que ustedes están viendo un color blue un poco transparente, bueno, un color blue de fondo. Entonces, si yo quisiera ponerlo en white, o sea, en blanco, pues aquí simplemente le pondría en white y ya con eso guardarlo, con eso lo cierro y ahora, damas y caballeros, el background será blanco. ¡Epa! Todos alegres en su casa. Eso fue una de las cosas que aprendimos. Ahora, otra cosa que aprendimos es básicamente algo, voy a pasarme un poquito aquí, después le mostraré eso de fondo, pero si se dan cuenta, el programa creado por el experto inexperto tiene unos estilos distintos, ¿no? Tiene un color de fondo azul, tiene de hecho una tipografía diferente, o sea, no es como esta. Miren, por ejemplo, categoría. Si ven que aquí se ve toda fea, esperen, lo voy a ampliar un poquito. La categoría se ve un poquito fea, o sea, la letra de fondo, la letra como que viene por default, pero le cambié y ahora está en Rubén. Entonces comencé a cambiar, esa es la cosa, comencé a cambiar estilos. ¿Cómo lo hice? Ya les digo. Pero antes de decirles cómo hice para cambiar los estilos, hay algo muy importante que les quiero mostrar y que fue, digamos que la clave de muchas de las cosas que hicimos. Y es el tema del row. ¿Listo? Veíamos en el episodio pasado que básicamente el row, que sería las filas, es esto que está aquí, ¿sí o no? Todo lo que está así son como tal, perdón, las filas. Perdón, esas son las columnas. ¿Listo? Entonces las columnas van así. Literalmente actualmente las columnas son así. ¿Listo? Así es como está ahora. Es decir, hay una columna que es un poco pequeña en el principio. Después hay otra columna que está un poquito más grande, que es el que tiene como los inputs, estos lugares para tú colocar ahí el ingreso, el gasto, etcétera. Y después tenemos este que está en la columna 3. Entonces, esto, ¿por qué le digo columna 3? Pues porque así va el programa. ¿Listo? De hecho, está la columna 3, sino la columna 2. Entonces, miren, esto es la columna 0, que es la primera que está arriba. Y esta es la columna 1, que es la que viene después. Y por último está la columna 3. Es por eso que este programa creado por el experto inexperto en YouTube lo puse. Y si yo me vengo acá, van a ver que la columna en la que está es la 2. ¿Listo? Cosa que está bien. Esta es la 2. Esta es la 0, esta es la 1 y esta es la 2. ¿Listo? Importante ahí. Por eso es que esta está ahí y por eso es que todas estas están acá. Porque también hay otro término que es el tema de las columnas. ¿Listo? Perdón, el tema de las filas. Esta es la fila 1. ¿Listo? Esta es la fila 1, gente bonita. Después ingresos es la fila 2. Y después gastos es la fila 3. Y así sucesivamente hasta llegar hasta 1000. ¿Listo? Por eso es que cuando yo me vengo de vuelta al código, voy a ver que la fila, el primero está en la fila 0, que sería esta de acá.
¿Listo? Así como vimos hace un momento que esta es la columna 0, 1, 2. Esta es la fila 0 y esta es la columna en la fila 1 y esta es la columna, perdón, la fila 2. Yo santo, estoy metiéndome una confundida, pero bueno, columnas así, filas así, XD. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Aquí tiene que estar, si yo quiero que aparezca aquí a la derecha, pues tengo que colocar que sea la fila 0, pero la columna 3, ¿listo? Que es exactamente como está en este momento. Miren, el texto es programa creado por el experto inexperto en YouTube. Entonces, si se dan cuenta, acá está pues en la columna, en la fila 0, como les había dicho anteriormente, y en la columna 2. Por eso es que sale ahí. Ahora, hay más cositas que tenemos que hacerle, obviamente, porque, claro, no están las columnas fixeadas, y creo que es una de las cosas que podemos ver en el siguiente episodio, gente, porque la verdad, este va a ser mucho más informativo, va a ser más rápido. Seguramente me demoré poco tiempo haciendo todo este video, pero tengan en cuenta que estuve 40 minutos averiguando todo esto. Estuvo muy bacano, pero bueno, hay veces que pasa esto. Pero una de las cosas que sería interesante, por ejemplo, es que no sea así, porque si se dan cuenta, la fila 1 como que tiene más espacio, ¿sí ven? Tiene como mucho más espacio, los ingresos son mucho más chiquitos, en cuanto a fila me refiero, y en cuanto a columnas también. Miren, esta columna es mucho más angosta, después la columna 1 es un poco más grande y después la columna 3 miren que es hiper grande. Entonces yo creo que para que se vea todo bien y bonito, la idea, gente, es irlo organizando de forma equilátera, de forma bien que se vea organizado. ¿Listo? Eso es como lo importante. Entonces, esta fue una de las cosas que aprendimos y es básicamente se manejan el tema de las posiciones con este tema de grid. ¿Listo? Con grid, recordemos que acá el row y la columna es lo que les estaba enseñando actualmente y el pad X significa padding X, que sería como el relleno o el espaciado de los laterales. ¿Listo? Importante, eso también si quieren se los muestro aquí para que lo sepan. Digamos que tenemos un elemento, en este caso un botón o algo, o una letra. ¿Listo? Entonces, lo que está a los lados, o sea, el espaciado, por decirlo así. Que de hecho esto es más que nada como es padding. Esto debería ser internamente, by the way. O sea, tenemos acá la letra de José, que es mi nombre, gente. XD. Entonces tenemos acá la letra de José, ¿sí o no? Esta, damas y caballeros, la letra de José, que está en el medio. ¿Listo? Entonces, el padding X es todo este espaciado que hay en toda el eje X, ¿listo? O sea, mi elemento, que en este caso es José, con los lados de ese elemento, digámosle. Y lo que viene siendo el pad Y, pues es lo mismo, pero en el eje Y, o sea, acá. Lo que está aquí y lo que está aquí. ¿Listo? Es el espaciado como tal. Eso es lo que hace respirar, por decirlo así, un diseño. Por ejemplo, en botones, seguramente vamos a hacer esto. Este tema me gustó muchísimo y me está gustando mucho porque tiene que ver mucho con el tema de HTML y CSS, que recordemos que es uno de los temas que a mí me encanta. O bueno, no me encanta, pero me gusta mucho a mí el tema de HTML, CSS. De hecho, mis primeros episodios, si se dan cuenta, es más que nada HTML y CSS. Y digo los primeros episodios de este canal. Entonces, si quieren pasarse, chismosear, bacano. De hecho, y esto es simplemente porque te quedaste hasta este momento, dale like, suscríbete, XD. Pero de hecho, lo que a mí me gustaría, según nuestro plan de estudio, si se dan cuenta, uno de los temas que podemos también hacer es esto. Y es hacer interfaces web. Que me dirán, oye, pero si te gustaba más el tema de interfaces web, ¿por qué no simplemente comenzaste con eso en lugar de hacer un software o un programa aparte como lo estamos viendo acá? Pues básicamente para aprender cómo es ejecutar un programa y después en el futuro, paulatinamente, podríamos extrapolar esto que ven en la pantalla hacia una página web. ¿Listo? Importante que también lo sepa porque pues la idea es aprender de todo un poquillo. ¿Listo? Al menos ver que lo que funciona. ¿Listo? Entonces ya con esto ustedes ya pueden saber que estos son más que nada para las posiciones. ¿Qué más vimos? Que aquí está lo importante y lo más potente de el episodio. Y era esto, ¿no? ¿Por qué este sale el background azul? ¿Por qué sale otra tipografía? Porque aquí, por ejemplo, ingresos está un poco más grande y están en bold, o sea, son un poco más gruesas las letras y tienen un color de fondo azul. ¿Listo? Todas esas respuestas las vi con temas de ChatGPT, que hay una forma de hacerlo. Y para mostrarles esta forma, les voy a mostrar un ejemplo con el HTML.
Ustedes saben que con el HTML hay múltiples etiquetas, o si no saben, hay múltiples etiquetas y prácticamente con HTML, CSS y un lenguaje de programación es que se hacen las páginas web del mundo, literalmente del mundo. O sea, si yo me voy, por ejemplo, hacia lo que viene siendo McDonald's, ¿listo? Que es muy famoso acá. Miren que ustedes ven acá este título grande como tal. Si yo le doy clic derecho, inspeccionar, pues vamos a ver qué elemento HTML es, que en este caso es un P, o sea, un párrafo. ¿Qué pasa? Que yo puedo modificar su CSS. ¿Y a qué me refiero con modificar su CSS? Pues acá lo que puedo hacer es ponerle un color que sea rojo. ¿Listo? Y damas y caballeros, se cambió el color a que sea rojo. También lo que quiero hacer con el CSS, porque el CSS es como darle estilos a esa letra, es ponerle un font size, o sea, un tamaño de letra de 44 píxeles. Bueno, que de hecho ahí lo disminuyó. Vamos a ponerlo de 70 píxeles. No, mejor aún, vamos a ponerlo de 100 píxeles. ¿Sí me entienden? Entonces con el estilo nosotros podemos hacer esto. Lo bonito de esto es que nosotros podemos establecer una forma para que todos, absolutamente todos los P, o sea, las etiquetas P de una URL en específico, se comporten o tengan el mismo estilo. Cosa que si el día de mañana yo quiero crear un nuevo P, pues por la clase, en este caso se llama la clase, por la clase va a tomar esos aspectos. ¿Listo? ¿Por qué les muestro esto si no tiene nada que ver con lo que les voy a mostrar a continuación? Porque sí tiene cosas que ver. ¿Por qué? Lo que hicimos fue literalmente esto. Lo que ustedes veían antes era algo así muy parecido a esto. Listo, los voy a mostrar rápidamente para que ustedes lo vean. Tranquilos, no se vayan a petear. Todo va a tener sentido en cuestión de... Cuenten hasta 20, ¿listo? Por favor, cuenten hasta 20, no me dejen solo. Entonces, así está más o menos las etiquetas. H2, voy a cerrar. Listo. Entonces, así más o menos están las etiquetas HTML, CSS, como les mostraba antes. Entonces, tú tenías un hola, ¿cómo estás? No tiene tilde, no le puse tilde, lo dice a lo maldita sea. Entonces, así, tú cuando lo guardas, miren, lo voy a guardar como en el escritorio. Esto de hecho ya lo había hecho. Hice el mismo ejemplo, gente. Yo me estoy deprimiendo acá, se lo juro. Ejemplo, punto HTML, importante para que lo ejecute como HTML. Yo me voy acá. Este fue el que hice ahorita. Entonces yo me voy acá y miren cuando lo abro. Si se dan cuenta, este es el HTML. No salen esas etiquetas raras. Sale el hola, ¿cómo estás? Que recordemos que es el contenido de esas etiquetas. Está entre el H2 y el H2. Pero a la vez es importante saber que es un H2. ¿Listo? ¿Y qué se refiere a un H2? Que es un heading to. ¿Listo? Es un heading to, o sea, un título secundario. Así se debería hacer cuando tú, por ejemplo, tienes un artículo de blog que dices, ¿por qué te deberías suscribir al experto inexperto? Entonces, ese es el título principal. Eso sería el H1, gente. Y después van los subtítulos, que sería, porque el man es un crack. Eso sería un H2. ¿Listo? Esto es nada más un ejemplo. Pero entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque está una etiqueta, gente, que se llama Style. ¿Listo? Que es lo que yo prácticamente les mostré al principio. ¿Listo? Esta etiqueta Style, lo interesante y lo bacano. Bueno, de hecho no es tan recomendada, si les soy sincero. Hay otras formas de hacer código, pero para temas educativos me sirve. Lo que tú puedes hacer dentro de esta etiqueta Style es añadirle estilos a esa etiqueta 0, a esa etiqueta HTML. En este caso voy a poner que el H2. Así se escribe, así es como es la jerarquía, así es como se suele hacer. Entonces, para que ustedes lo sepan, entonces te va las llaves y después tú aquí está. Entonces, miren, entre esta llave que cierra y esta llave que abre, así se representa abrir y cerrar, tú le puedes colocar estilos a ese hola, ¿cómo estás? Entonces, por ejemplo, le puedes decir que el color sea igual a rojo, como lo vimos antes. Esperen que color igual a red. El background color se escribe así, gente. Son como cosas como que se tienen que aprender. Tiene que ser yellow, o sea, amarillo. Listo. Y, por ejemplo, también le podemos colocar un font family, que el font family es el que nos permite cambiar el estilo gráfico, que sea Rubik. A mí me encanta Rubik y es el mejor. ¿Listo? Entonces, acá, pues, lo guardamos. Ya con esto lo voy a guardar, gente. ¿Listo? Bacano, chévere. Se guardó. Y de hecho lo voy a guardar mejor porque así no va a funcionar. Ejemplo.html. Pacatán.
Lo vamos a reemplazar. Entonces ahora miren lo que va a pasar. Cuando yo... bueno, ahí solamente tenía que refrescar. Pero yo cuando abro esto aquí, miren, ya cambia la cosa. ¿Sí o no? Entonces tenemos un H2 que ya tiene estilos. Tiene el color de la letra rojo. El background color, o sea, el color de fondo es amarillo, como lo pueden ver. Y el font family, que es la tipografía, miren que es mucho más bonita. O me van a decir que no. Mucho más bonita. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque esto lo que permite hacer es que cuando yo quiera añadir, por ejemplo, voy a copiar simplemente aquí y voy a poner acá un H3, que recordemos que esto va jerárquicamente, o sea que un H3 sería como el subtítulo del subtítulo, digámosle. Aquí le voy a poner, esto es un H3, esto es un H3, ¿sí o no? Entonces lo voy a guardar, gente, save as, reemplazar y lo voy a actualizar. Entonces miren que ¿qué pasa? Sale ese H3 sin estilos, porque yo solo le apliqué estilos al H2. Pero lo bonito, gente, y por lo que me parece bacano el código, es que tú puedes hacer estilos escalables. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo estoy haciendo mi código y necesito los estilos que ya tenía en el H2, pues simplemente con colocar otra etiqueta H2 y ponerle esta es otra etiqueta. Con solo hacerlo así tan sencillamente, gente, ¿qué creen que va a pasar cuando yo lo actualice? Pues sí, lo que todos sabemos, gente, felices todos. Y es básicamente que al ser un H2 también va a coger ese estilo. Pero si se dan cuenta, esto funciona así para todo. Entonces tú puedes hacerlo para P, para que todas tus etiquetas, por decirlo así, tengan ya un estilo predefinido que tú hiciste. Entonces, todas las veces que yo pongo un H2, me va a colocar ese estilo. Entonces, si yo quisiera cambiarle acá, por ejemplo, le pongo el font size, o sea, el tamaño de la fuente sea de 44 píxeles, ¿listo? Pues se van a cambiar todas las etiquetas H2 que tenga. Y se van a poner más grandes. Entonces esto minimiza muchos, o sea, hace que todo sea más fluido, más cambios, etcétera. Pero lo importante y lo que quiero que se queden es que básicamente yo puedo aplicarle a muchos elementos los mismos estilos, pero tengo que crear como este bloque de estilos para que de ahí para adelante yo llame a las etiquetas y todas se apliquen igual. Entonces, ¿por qué les explicaba esto y por qué esto que tiene que ver con Python? Pues básicamente porque así es que esto fue lo que aprendimos. Entonces, si se dan cuenta, este tema de style, igual TTK style, lo que hace es agrupar los estilos. ¿Listo? Aquí yo puedo poner múltiples estilos, según lo que he visto hasta ahora. En este caso yo hice dos estilos, si se pueden dar cuenta. Cada uno de Style Configuration representa un estilo. Y en este caso, el nombre con el que me puedo identificar y con el que puedo darle estilos a un elemento en específico de mi código Python es este. Entonces miren que al principio sale white.tLabel. Es importante que el .tLabel es como lo que hace que lo detecte bien. No es, porque eso fue una de las confusiones que yo tuve, que básicamente como estaba parte de un string yo creía que era algo que se podía cambiar, pero no, el .tLabel es el que hace que se interprete eso. Y ya después miren que cambia como la forma de hacerlo. Entonces aquí foreground es como decirle el nombre del, o sea, el color del texto, que en este caso es white, y el background color, que sería blue. ¿Listo? El background es blue. Y el font, así se escribe, le puse Rubik, le puse, si se dan cuenta, 14 píxeles de tamaño y lo puse en bold, o sea que sea más gruesa la letra. Y si se dan cuenta acá, gente, y es por eso que cuando yo ejecuto este código, esto está así, mírenlo. Entonces, claro, tenemos, miren acá, este estilo. Tenemos el color de la letra es, uy, esperen que estoy descentrado. El color de la letra es blanco, el color del background es azul y es Rubik. ¿Listo? Por eso es que fue. Pero lo que se hizo fue precisamente en nuestro label, que es del programa creador por expertos, se le añadió este style. Style igual a el nombre del style, que es este primero que está acá, que es white.tLabel. ¿Listo? Por eso es que tomó ese estilo. ¿Listo? Importante. Lo mismo pasó con el de abajo. Miren que hice exactamente lo mismo. La diferencia es que le cambié el nombre. En este caso se llama texto común .tLabel. Y le puse el foreground que sea black. O sea que el color en lugar de ser blanco sea negro. Y el background en lugar de ser blue sea un blue claro. Y solo se lo asigné al input de, si se dan cuenta acá, el primer input de ingresos. Que está acá, mírenlo. Style text común. Y al de gastos, está text, miren acá se puede ver porque está aplicado, style text común tLabel. Y es por eso que estos dos textos, damas y caballeros, están en azul.
y tienen un estilo distinto a este acá. Entonces esto hace que sea mucho más escalable a mi forma de ver, porque el día de mañana que queramos añadir un texto, pues simplemente le ponemos este estilo para que tenga ese mismo estilo, valga la redundancia. Otra cosa que también es importante es que no hay una forma como de añadirle transparencia a los background, porque por ejemplo miren este background está en azul, entonces acá toca hacerlo a la forma chambona, eso le pregunté a la IA, toca hacerlo a la forma chambona, que es colocarle el background del texto, ponérselo igual al background del programa, que en este caso si se dan cuenta está en white, está en blanco, entonces acá en lugar de light blue le voy a poner white, listo, y de hecho acá para hacerlo más bonito le voy a poner black y le voy a poner acá white, listo, para que ahora, y esto lo voy a poner, para que ahora no tenga el background, este texto de acá ahora ya no tenga el background azul, sino lo tenga blanco, y que el texto en lugar de blanco sea negro. Y acá lo único que hice es colocarle el background color que estaba en azul claro, como se pueden dar cuenta ahí, a que sea únicamente blanco, listo, para que se confunda con el nombre, para que se confunda con el fondo. Y miren que ya, damas y caballos, se ve un poco más bonito. Entonces ya terminamos con el tema de los estilos. Creí que se me va a demorar menos este capítulo, gente, pero 21 minutos explicando lo que aprendí en 40 minutos. Creo que no estamos tan mal en temas de sintetización. Pero pues nada, gente, recuerden suscribirse, darle like. Este proyecto me está gustando mucho y estamos en la parte pendeja, seamos sinceros, que es el tema de los estilos. Lo chévere es todo lo que pase de fondo. El tema de... el tema de la lógica, el tema que es ya duro, que la idea es ya comenzarlo en nuestro siguiente capítulo. Nuestro siguiente capítulo ya es hacerlo así. Ya una vez sabemos un poquito más sobre el tema de los estilos. Que, vuelvo y repito, es algo que tenemos que todavía ver. Ya saben, gente, si quieren más contenido de este estilo, denle like, suscríbanse y no siendo más, nos vemos en otra. Chao, chao, gente.